En Bejamet ha dejado una brecha en las filas rusas y un golpe significativo a la moral de las tropas rusas. Putin enfrenta ahora el desafío de explicar a su pueblo el fracaso militar en una importante batalla y la inexplicable rendición de tantos soldados. La guerra entre Ucrania y Rusia sigue siendo tema de debate y controversia a nivel mundial. Sin embargo, la rendición masiva de rusos en Bejamet es un capítulo destacado de esta guerra que muestra cómo los eventos pueden tomar direcciones sorprendentes y muchos se preguntan si será el comienzo del fin para Putin y sus ambiciones expansionistas. Golpe mortal desde Ucrania. El tren con soldados rusos arrasado por una poderosa explosión en medio de la creciente tensión entre Ucrania y Rusia. Un terrible acto de violencia ha dejado en shock a la comunidad internacional. Un tren que transportaba a soldados rusos fue impactado por una poderosa explosión causando una devastación sin precedentes. El incidente ocurrió en la región fronteriza de Ucrania, donde los enfrentamientos entre ambos países han dejado un rastro de destrucción y dolor. Aunque los detalles exactos de cómo se llevó a cabo el ataque aún no están claros, se cree que el tren fue alcanzado por un misil lanzado desde territorio ucraniano. La explosión fue tan fuerte que las imágenes captadas por los medios de comunicación muestran vagones retorcidos y en llamas rodeados de escombros. El humo negro se alzaba sobre el lugar del incidente, enfrentando a los rescatistas con la difícil tarea de buscar supervivientes entre los restos calcinados. Rusia ha calificado este acto como un acto de terrorismo de Estado perpetrado por Ucrania, mientras que el gobierno ucraniano ha negado cualquier responsabilidad y ha instado a una investigación imparcial para determinar los culpables de este horrendo suceso. Esta nueva escalada de tensión ha puesto en jaque la frágil paz en la región y ha resaltado la urgencia de una solución diplomática para evitar un conflicto a gran escala. El destino de los soldados rusos que se encontraban en el tren es incierto. Los informes iniciales sugieren que hubo numerosas víctimas mortales y heridos graves, pero hasta el momento no se ha confirmado una cifra oficial. Las familias de estos soldados están en vilo esperando noticias sobre sus seres queridos y rezando por su seguridad. La comunidad internacional ha condenado enérgicamente este acto de violencia y ha instado a ambas partes a mostrar contención y buscar una solución pacífica. Mientras tanto, Ucrania y Rusia parecen estar sumergidos en un ciclo interminable de represalias y retaliaciones, dejando a los civiles atrapados en medio de este conflicto armado sin sentido. La tragedia del tren con soldados rusos arrasado por una poderosa explosión representa uno de los episodios más impactantes de esta guerra entre Ucrania y Rusia, que ha cobrado innumerables vidas y ha desplazado a miles de personas. En medio de esta agitación, el mundo espera desesperadamente la llegada de un futuro en el que el diálogo y la paz prevalezcan sobre el conflicto y la destrucción. Rusia se alza en contra de Putin. El Kremlin tiembla ante el poder del pueblo. Rusia sin Putin. En un hecho sin precedentes en la historia de Rusia, el pueblo ha decidido levantarse en contra del presidente Vladimir Putin y su gobierno. Una ola de protestas y manifestaciones en todo el país ha dejado en evidencia el descontento generalizado de la población hacia las políticas y la gestión del líder ruso. Desde el inicio del conflicto entre Ucrania y Rusia, la sociedad rusa ha observado con creciente preocupación la manera en que su gobierno ha llevado adelante esta guerra. Lo que comenzó como una intervención militar en apoyo a las autoproclamadas repúblicas separatistas del este de Ucrania ha evolucionado en una escalada de violencia y tensiones en la región. Las acusaciones de violaciones a los derechos humanos y agresiones a la soberanía de Ucrania no han cesado, y estas denuncias han calado hondo en la opinión pública rusa. Ha sido la gota que colmó el vaso y desató las protestas en todo el país. Los ciudadanos, hartos de las políticas autoritarias del gobierno de Putin, han salido a las calles exigiendo un cambio. Las marchas multitudinarias han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad. Pero esto no ha hecho más que avivar el fuego de la revolución. El descontento popular se ha extendido rápidamente, ganando cada vez más seguidores en todas las capas de la sociedad. Figuras prominentes de la política, la cultura y los medios de comunicación han mostrado su apoyo a las protestas, sumándose a la presión ciudadana sobre el Kremlin. El gobierno se tambalea ante el poder del pueblo. Putin, acostumbrado a ejercer un control férreo sobre la nación, se enfrenta ahora a un desafío inesperado. La situación es incierta, pero la demanda de un cambio es
Clara, la batalla entre el pueblo ruso y su líder se ha convertido en el tema central de este conflicto. Las demandas de libertad, democracia y justicia resuenan en las calles de todas las ciudades de Rusia en medio de esta lucha. El futuro de la nación está en juego. El conflicto entre Ucrania y Rusia ha alcanzado un punto crítico, con el ejército ucraniano lanzando un ataque total para retomar el control de Crimea. Después de años de tensión y disputas territoriales, finalmente se ha visto una acción directa por parte de Ucrania para expulsar a las fuerzas rusas de esta región estratégica desde que Rusia anexó Crimea en 2014. Ucrania ha estado luchando por recuperar su soberanía sobre la península. Las tensiones se han mantenido latentes durante años, pero ahora han escalado a un nivel sin precedentes. El ejército ucraniano ha logrado abrir las puertas de Crimea y las fuerzas rusas están huyendo en masa. Las imágenes que llegan desde la zona son impactantes: soldados ucranianos avanzando por las calles, tomando posiciones estratégicas y enfrentándose a las fuerzas rusas en una batalla feroz. Los residentes de Crimea, que han vivido bajo la ocupación rusa durante años, están celebrando con alegría y esperanza la llegada del ejército ucraniano. Sin embargo, no todo es victoria para Ucrania. La reacción rusa no se ha hecho esperar. Las fuerzas militares rusas están luchando con determinación para defender su posición en Crimea. La situación es caótica y la violencia es desenfrenada. La población civil sufre las consecuencias de esta guerra, atrapada en medio de un conflicto que parece no tener fin. La comunidad internacional está observando con atención esta escalada de violencia. Los líderes mundiales han expresado su preocupación y han instado a ambas partes a buscar una solución pacífica. Sin embargo, parece que la guerra entre Ucrania y Rusia está lejos de terminar. En conclusión, la apertura de las puertas de Crimea por parte del ejército ucraniano marca un hito en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Las fuerzas rusas están huyendo mientras que el ejército ucraniano lucha por recuperar el control de esta región estratégica. El futuro resulta incierto y la comunidad internacional espera ansiosa una solución pacífica a este conflicto. Título: La pesadilla de Putin se hizo realidad. El enjambre de dron ucranianos golpeó el corazón de Moscú en lo que puede describirse como un suceso que demuestra los avances tecnológicos en el ámbito militar. Un enjambre de drones ucranianos logró infiltrarse en el espacio aéreo de Moscú, capital de Rusia, desencadenando una serie de ataques sorpresivos que generaron pánico en la población y dejaron perplejas a las autoridades rusas. El conflicto entre Ucrania y Rusia, que ha estado en curso desde 2014, ha estado marcado por el uso de drones y otras tecnologías avanzadas. Hasta ahora Rusia había logrado dominar esta faceta del conflicto utilizando sus propios sistemas de drones para recopilar información y llevar a cabo ataques selectivos contra las fuerzas ucranianas. Sin embargo, esta vez fue Ucrania la que tomó la iniciativa y sorprendió a Rusia con un enjambre de drones altamente sofisticados capaces de eludir los sistemas de defensa aérea rusos. El Boletín de Conflictos Armados, una organización especializada en rastrear el desarrollo de tecnologías militares, informó que los drones ucranianos lograron volar sobre Moscú durante varios minutos antes de ser derribados. Durante ese espacio de tiempo, los drones lanzaron una serie de ataques contra infraestructuras clave de la ciudad, incluyendo instalaciones militares y edificios gubernamentales. A pesar del corto periodo de tiempo en el que estuvieron operativos, estos ataques generaron importantes daños y causaron numerosas víctimas, tanto entre las fuerzas de seguridad rusas como entre la población civil. El enjambre de drones ucranianos demostró no solo los avances tecnológicos del ejército ucraniano, sino también la vulnerabilidad del sistema de defensa aérea ruso. Este incidente ha resultado ser un duro golpe para el Kremlin y el presidente Vladimir Putin, quien ahora se enfrenta a la realidad de que su enemigo ha adquirido una capacidad superior en este terreno de la guerra moderna. Las invasiones y el conflicto en Ucrania no han dejado de generar tensiones, pero este ataque con drones representa un punto de inflexión en la guerra. Mientras los dos bandos seguían disputándose piezas clave de territorio, el enjambre de drones ucranianos golpeó el corazón de Moscú, generando un cambio en la balanza del poder y desafiando el dominio ruso en esta guerra cargada de implicaciones políticas y territoriales. Gran sorpresa para Putin: Ucrania golpeó
El tren nuclear secreto de Rusia con misiles balísticos en medio de la creciente tensión entre Ucrania y Rusia. Un acontecimiento sorprendente sacudió el frente de batalla en un ataque. Inesperado, el ejército ucraniano logró golpear el tren nuclear secreto de Rusia con misiles balísticos en una hazaña insólita que dejó a las autoridades rusas atónitas. El tren, conocido por su nombre en clave Proyecto Fénix, era un proyecto altamente confidencial y estratégico para Rusia. Se trataba de un